Vamos a hablar con el investigador Lewis Rostán, investigador amigo Lewis Rostán del vecino departamento Soriano, ha escrito un libro muy importante sobre lo que es el Plan Cóndor. Recuerden, Lewis Rostán fue quien encontró los documentos que permitieron el procesamiento de los militares en el asesinato de Aldo Chiquito Parrini, para que tengan una referencia. Fue él el que encontró la documentación donde decía que efectivamente había sido torturado, que había muerto en la tortura y quienes estaban presentes ahí, lo que permitió a partir de ese descubrimiento poder procesar a los militares que participaron, ¿no? Así que vamos a charlar con él sobre este libro que acaba de sacar y vamos a conversar un poco sobre lo que significó el Plan Cóndor, el juicio del Plan Cóndor que se produjo en Roma y lo que fue la persecución a integrantes del PCR durante la dictadura. Porque hay que recordar que cuando se produjo el golpe de Estado, el 27 de junio del 73, los tupamaros estaban todos presos, la guerrilla estaba terminada, había sido desmantelada absolutamente por las Fuerzas Armadas, pero los militares, para justificar su toma del poder, siguieron persiguiendo gente, ¿no? Entonces se la agarraron con la gente del Partido Comunista y todos los otros grupos que no tenían nada que ver con la lucha armada, pero que sí eran la excusa perfecta para poder perseguirlos y asesinarlos y desaparecer. Así que vamos a hablar de algo de eso sobre lo que pasó con el amigo Lewis Rostán. El investigador y amigo Lewis Rostán está presentando un libro que se llama Dando vueltas a las páginas leyéndolas, que tiene que ver con el juicio del Plan Cóndor en Roma, recientemente realizado, y la represión al Partido Comunista Revolucionario en Uruguay, ¿no? El doctor Julio María Sanguinetti popularizó en Uruguay la expresión dar vuelta a la página como símbolo de pacificación y cierre del pasado reciente. Pero, en la práctica, aquella idea implicaba muchas veces pasar las páginas sin leerlas, alcanzar la reconciliación nacional evitando investigar en profundidad los crímenes, las responsabilidades y el funcionamiento del aparato represivo del Estado durante la dictadura. En ese marco se encuadra el libro del amigo Lewis, que lo vamos a llamar, a ver, don Lewis, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Pero bien, ¿y vos? ¿Cómo andás, Lewis? Cada vez más joven te veo, che. Te veo cada vez más joven, ¿eh? Ahí está, enfocate por ahí. Ahí te tengo perfecto. Sí. A diferencia mía, que envejezco todos los días un poco más, vos estás cada vez más joven, hermano. ¿Cómo hacés? No solamente estás viejo, sino atrasado. Yo la tapa la diseñé con inteligencia artificial. Ajá. Y me estoy ayudando a pasar el libro. Pero eso lo podemos hacer los jóvenes, ¿viste? Qué impresionante, qué impresionante. ¿Dónde estás? ¿Estás en Soriano o estás en Montevideo? ¿Dónde estás? No, estoy en Loma Solimar y ahora estoy en tengo una casa bastante grande, entonces atrás tenía un dormitorio en suite y lo estoy alquilando en verano. Ah, bueno, haceme un lugarcito, te estaba pensando que te iba a ir a visitar, mirá qué bien. Pero vení porque mirá, en verano lo tuve todo, empecé en diciembre todo el momento alquilado. Ahora en invierno no tiene nadie, algún fin de semana, así que tenés alojamiento gratis. Avísame para... Qué grande, Lewis. Bueno, nada, estaba leyendo la introducción del libro. Contame, Lewis, un poco, dale. Bueno, no es para salir esto, ¿no? Te cuento. Estamos al aire en vivo, en directo para 1,5 millones de personas, dale. Ah, bueno, entonces otra cosa. Mira, el asunto es lo siguiente. Estoy olvidado de muchas cosas, pero hace poco encontré un audio de una radio italiana que grabó todo el juicio en Roma. Y en eso está 2 horas y pico de intervención mía.
Ajá. Entonces tengo textual y con mi voz lo que declaré en el juicio. Mira. Entonces esa la base del libro. Y además tengo más de 1000 mails enviados a Crisol, que yo cada vez que investigaba algo informaba, que también es lo que como ayuda a memoria me sirve para redactarlo. Claro. Y después lo que hice fue mostrárselo a mi nieto para ver si era accesible. Porque, por ejemplo, me dijeron, ¿pero qué es el CID? Claro. ¿Qué es el Pato Boisonanza? Claro. O sea, claro, para la gente joven no tienen la menor idea qué es eso, ¿viste? Y como yo mis informes eran para expresos políticos que ya estaban en el tema, no explicaban, claro, ¿viste? A veces lo obvio es obvio para nuestra generación, ¿no? Pero para las nuevas capaz que no. Claro. Pero para la gente nueva no. Entonces, como la idea es que sea para gente joven, aunque en realidad la mayoría que van a venir son veteranos, porque Facebook me dijo que de los 5.000 contactos que tengo, más del 80 son mayores de 65 años. Sí, bueno, claro, tiene que ver con... O sea, pero no, la idea es que, por ejemplo, toda la generación de mi nieto invitar a estudiantes y eso que vengan, ¿viste? O sea, que es el objetivo, ¿viste? Porque... ¿Qué experiencia te dejó el juicio en Roma, Lewis, y qué cosas positivas rescatás de todo ese proceso, que es el único juicio que hubo al Plan Cóndor, ¿no? Sí, mira, la experiencia, digo, yo incluso en la introducción relato 5 casos que no son del PCR, pero fueron los primeros casos que en el 1999 que eran iniciaron el juicio en Roma. Como acá no se podía juzgar por la ley de caducidad, y la ley italiana dice que puede juzgar los crímenes de cualquier italiano, no importa dónde se produzca. Ajá. Entonces, esos 5 casos eran ciudadanos uruguayos, pero con ciudadanía italiana. Ajá. Bien. Entonces, por eso se empezó el juicio en Italia. Entonces pongo un poco como homenaje a los 5 que empezaron, pongo esos casos, ¿viste? Contemos un poco que el Plan Cóndor era la coordinación de las dictaduras del Cono Sur, ¿no? Claro, era de todo, pero digo, en Uruguay no se podía jugar, entonces se buscó esa vuelta y después se fueron agregando más casos. Bueno, lo que me dejó muy impresionado fue, primero, el interés, ¿viste? de la Fiscalía Italiana, por ejemplo. Yo fui como testigo de la fiscal italiana. Ajá. No fui por ¿En qué causa, Lewis? Yo fui la causa de la desaparición de Héctor Giordano, que era un militante del PCR que desapareció en la Argentina en el 78. ¿Era de Mercedes, Giordano, no? No, no todo el mundo éramos de Mercedes, ¿viste? Hay excepciones, no era de Durazno. pero Mercedes tiene un grupo de desaparecidos importante, ¿no? Sí. Bueno, la cuestión es que yo voy como testigo de él, pero como yo fui al final, el 85, yo ya tenía la experiencia de muchos que fueron antes. Entonces hubo casos, como el más conocido, el de Roger Rodríguez, como lo conoce bien. Sí, claro. Que tenía una preparación infernal, y como el sistema te preguntan, está el traductor, vos volvés a contestar, o sea, las contestaciones son muy cortas, vos no hacés discurso. Claro. Y si no te repregunta, sonaste, ¿viste? Sonaste. Entonces Roger hizo 5 o 6 preguntas y lo cortaron. Y no había dicho nada, lo tenía. Claro. Entonces se mandó un alegato, ¿viste? Y al final logró que lo dejaran hablar. ¿Verdad? Eso lo hizo él, pero a muchos otros le pasó lo mismo, ¿viste? Uh-huh. Entonces, incluso Roger me contó, porque justamente uno de los que hablé antes del juicio para ver cómo hacía. Uh-huh. Yo no podía hacer lo mismo que él. Entonces le mandé un informe a la fiscal de todo lo que yo sabía.
Pues como yo iba como experto en el PCR, le mandé todo, o sea, muy sintético, ¿no? Pero fecha por fecha lo que sabía, tal cosa. Y la fiscal se guió en toda la conversación sobre eso. Entonces, no tuve ningún problema porque claro. me preguntando. Y después, algunas cosas que me interesaba repetir o desarrollar, me hacían una pregunta y yo le digo, bueno, sobre este tema hay 3 causas. Y hablaba una. Entonces ahí me preguntaba la segunda, ¿viste? Entonces lograba que me repreguntaran. En definitiva pude hablar todo lo que yo sabía, o sea que en ese sentido me quedé tranquilo porque el miedo principal mío era que no pudiera desarrollar, ¿viste? De ir hasta allá y que no te dejen hablar, sí, claro. No tenía sentido. Y después otra cosa interesante es que yo teóricamente iba a declarar contra el Goyo Álvarez, Ajá. que ya estaba procesado acá, ya estaba por morirse. Entonces había miles de pruebas, como que eso no interesaba mucho. Entonces le planteé al abogado del gobierno que iba a hablar sobre, que me iba a centrar en Trócoli. ¿En Trócoli que estaba en aquel momento estaba fugado o estaba acá todavía? No, estaba allá, estaba juzgado y entonces, pero era el único que estaba libre, ¿viste? Entonces interesaba. Claro. Y me dice el abogado, no, pero no está previsto, no podés hablar. Bueno, está. Después me reuní con 5 abogados muy buenos, que eran los abogados, digamos, de los familiares, que además muy solidarios y muy competentes, ¿viste? O sea, le planteé lo mismo. Entonces me dijeron, sí, podés hablar de Trócoli, porque está dentro de los acusados. Era uno de los que participó en una de las detenciones. Claro, y ya está acusado, porque no se puede incorporar ningún acusado nuevo, pero él ya está. Incluso está citado el abogado de Trócoli para la audiencia. O sea, está citado porque se puede hablar. Pero para incorporarlo vos tenés que pedir permiso a la audiencia. Y la audiencia te puede decir que sí o no. Dice, es difícil, pero sería muy importante. Bueno, entonces yo al final no le hice caso a ninguno de los dos abogados. O sea, que el problema mío que me dice una cosa y no doy bola. Entonces empecé a desarrollar lentamente la historia de los detenidos del PCR hasta que llegué al año 77. Y ahí empecé a meter a Trócoli, ¿viste? ¿No? Pero el Trócoli... Entonces el abogado ahí se calienta, me dice, si tengo algo personal con Trócoli, o sea, ¿por qué? Yo digo que no, ni tengo nada personal, ni me interesa, y le digo, ni me interesa la justicia. Y ahí un poco el tribunal, ¿viste? Paró la oreja, porque nadie va a un tribunal a decir que no le interesa la justicia. Entonces ahí aclaré que yo lo único que estaba buscando era la verdad sobre el desaparecido. Y cada vez que buscaba algo aparecía Trócoli como secuestrador o torturador. Buscaba tal cosa, entonces ahí me dio pie para nombrar todas las veces. Digo, que mi interés no era ni siquiera procesarlo, era que aportara datos sobre lo desaparecido. Claro. Y bueno, ahí hay una discusión como de media hora en italiano, que nunca me la tradujeron, ¿viste? Y aparte, difícil sacarla porque se escuchan 5 o 6 voces a la vez, en la cual se discute formalmente si me dejan seguir hablando sobre el Trócoli o no. A la media hora me dice la fiscal, vamos a continuar con el alegato sobre Trócoli. Así que me la autorizaron de hecho, ¿viste? Porque yo el problema mío que tenía era que si yo planteaba y me decían que no lo podía meter. Pero igual yo dije, en el momento que me corten ya por lo menos algo voy a haber dicho. Claro. Y después, bueno, el apoyo de toda la gente en Roma fue increíble, ¿viste? O sea, ¿qué era lo que había en Italia? ¿Había un equipo de abogados? ¿Había gente, representantes acá uruguayos? ¿Había algo o fuiste así? Mira, el principal que nos recibió era Jorge Uturburo, que es de una organización 26 de mayo, 24, por el día del golpe
en Argentina, 24 de marzo. 24 de marzo. Que es un argentino que recibió a todos los argentinos, uruguayos. Digo, no era abogado, pero sabía más que casi todos los abogados, ¿viste? No. Porque estaban los juicios, estaban todos, y además te acompañaba a todos lados, yo qué sé, por ejemplo, después del juicio a mí me llevó a una fundación, la Fundación Bacio, para que yo hiciera un resumen de lo que había declarado, ¿viste? O sea, el tipo te vinculaba con la prensa, digamos, era una especie de gestor, ¿viste? Pero militante, ¿no? Entonces eso fue de gran ayuda. Y además nos llevó a 5 abogados que eran con mucha experiencia y además muy, como te digo, muy militantes, o sea, que te lo hacían en forma solidaria. Claro, bien. No solamente que eran excelentes abogados, sino que Entonces, con eso pude conversar antes del juicio. Claro. Después otra cosa importante que la noche antes me presentó a la traductora, la traductora del juicio, porque hubo experiencias anteriores que los traductores traducían mal porque no conocían el contexto, ¿viste? Es muy difícil traducir si no sabes. Claro. No tenés idea de qué estás hablando. Una cosa es traducir literal y otra cosa es darle todo el contexto de lo que era la situación acá. Claro, aparte de traducción simultánea. Entonces yo hablé con ella, nos pusimos de acuerdo, y en una le pregunté, le digo, ¿qué pasa si no entiendo, si hay alguna pregunta que me descoloque, ¿viste? Que me necesite pensar, sí, ¿no? ¿Qué pasa? Y dice, bueno, podés hacerte repetir la pregunta mientras. Dice, lo podés hacer una vez o dos, más no. Claro. Entonces en una, el abogado de Trócoli me dice, usted dijo que Trócoli era capitán de navío o teniente de navío. Pero dígame sí o no. ¿Viste? Eso me hizo acordar la película norteamericana, ¿viste? Que no podés, cualquiera de las dos respuestas es incorrecta, no sirve, es incorrecta. Es incorrecta, ¿viste? Entonces me hice preguntar 2 veces, mientras pensaba a ver por dónde venía la mano, ¿viste? Y bueno, al final me vino bárbaro porque yo digo, mire, le digo, yo lo que sé es que Trócoli secuestró y asesinó y empecé a dar toda la chorrera. Ahora, si eso era como teniente de navío o capitán de navío, para mí es irrelevante. Dice, no me fijé, le digo yo. Por eso a veces digo capitán de navío y teniente. ¿Qué pasa? Después me di cuenta de que el tema era porque, digo, la defensa del abogado de Trócoli no era negar los hechos, sino decir que era un personal subalterno, claro, que no tenía capacidad de decisión. Claro. Entonces, como tenía un navío, no podía decidir cosas, claro, recibía orden. Claro. Si era capitán era distinto, ¿viste? Claro. Pero esa defensa, yo incluso hago una historia de el juicio de Nuremberg, ¿viste? Exactamente era el mismo argumento de los nazis, ¿no? Yo recibí orden. Claro. Como pertenecían a la cadena de mando, lo eximían de responsabilidad. Claro, pero incluso eso en los antecedentes yo explico bastante bien los casos anteriores donde eso no es justificativo, ¿viste? Se aclara, o sea, si recibiste orden, tenía la posibilidad de no cumplirla exactamente, ¿viste? Bueno, y después lo que hago es una historia de todos los casos del PCR desaparecido y 4 o 5 que son que murieron a consecuencia de la tortura, ¿no? Que fueron detenidos y muertos en tortura. Claro, algunos, sí, por ejemplo, un caso que lo operaron en el hospital militar, lo llevaron a los 2 días sin atención al penal, después lo vuelven a llevar, se mueve la embajada española, se mueven todo para que lo liberen, lo pasan a la española 2 o 3 días y muere ahí. Incluso los médicos de la española se niegan a firmar el certificado de defunción porque tenían que detallar todo lo que era consecuencia de las torturas, ¿viste? Claro. Entonces o mentían, o si firmaban eso lo metían preso a ellos, ¿viste?
¿Por qué haces hincapié en la historia del PCR? ¿Porque no está contada? ¿Porque involucra gente que merece ser contada la historia? Esto estamos hablando de plena dictadura ya, ¿no? Sí, sí. Mira, en primer lugar, no hay ninguna biografía de la represión del PCR, ¿viste? O sea, digo, hay mucho del MLN, del GAO, del PVP, o sea, de todos los grupos. Pero el PCR nadie ha escrito. Incluso me han preguntado muchas veces por qué no escribí una historia. Entonces, me fijé incluso a ver si había alguna bibliografía, no hay nada. Salvo alguna referencia de casos puntuales sobre lo desaparecido. ¿Qué fue el PCR, Lewis? Contame para la gente que no lo tiene claro. Bueno, mira, el origen del PCR, vamos a remontarnos cuando toda la polémica chino-soviética, ¿viste? O sea, entonces ahí... Había toda una discusión en la izquierda sobre... El movimiento comunista internacional. Exacto. Entonces, se forma, cuando eso, en el 63, una corriente favorable a los chinos, que fue el MIR. Que después, mira, me hiciste acordar algo que no lo voy a poner en el libro, ¿viste? Que había un volante que salió en el 63 que decía: la FEU expulsa por maoísta o algo así a Mario Echenique y el Gaucho Moura, que eran dos de Mercedes. Mirá. Que la FEU lo saca en toda la polémica ahí. Eran partidarios de la línea de Mao Zedong. Sí, sí. Entonces, y además la mayoría eran de Mercedes, viste, que fundan eso. Mirá vos. ¿Viste que yo tenía razón? Sí, sí. Bueno, y después en el 72 se funda el PCR. En 1972 se funda el PCR como una línea maoísta dentro de la izquierda. Claro. Y ahí yo lo que relato es que, por ejemplo, el PCR fue de los pocos... el PCR denuncia el mismo día del 9 de febrero, denuncia que es un golpe fascista. Y es el único grupo que nombra quiénes son los tres cabecillas del golpe. Mira. Si bien hubo... Cristi, Vidal, Trabal y Subía. Ahí. Subía, que es el padre del actual senador, ¿no? Sí, sí. No sé si el padre o el tío. Tío, me parece que el tío. Porque hubo dos generales Subía, sí, parecidos, y no sé si el padre o el tío. Me parece que es tío, sí, tío. Claro. Bueno, y digo, hubo gente que calificó como golpe, hubo varios militares constitucionalistas que estaban presos que hablaron de golpe. Vasconcellos habló, Quijano, Hugo Core. Eso fue el 9 de febrero del 73. El PCR. El 9 de febrero del 73. Y el PCR lo denunció. La posición mayoritaria de la CNT y del Frente era un poco con grandes expectativas por los comunicados 4 y 7, como que eran peronistas, ¿viste? O sea, había una cierta ilusión. Sí, exacto. Sí. Pero hubo otros. Es medio exagerado cuando la derecha dice que el Partido Comunista y la CNT apoyaron los comunicados, pero algo de razón había ahí. Claro, sí, o sea, hay toda una expectativa, o sea, sí. El asunto es que los militares dicen que no van a ser el brazo armado de la oligarquía, ¿no? Claro. Eso es cierto, porque no querían ser el brazo armado, querían ser oligarcas ellos mismos. Querían ser, o sea, claro. Tomaron el poder para transformarse ellos, no para... Claro. No pasarle los mandados a otros. Claro, entonces, ¿qué pasa? Si bien varios grupos denunciaron como golpe, el PCR fue el único que dio los nombres públicamente. Incluso hubo un artículo en Marcha en febrero mismo denunciando, que lo estoy por conseguir el texto, ¿viste? Porque tengo el resumen, pero no tengo el texto expreso. Que salió el 23 de febrero mismo en Marcha,
salió una declaración oficial del PCR. Eso los convirtió en un grupo peligroso para los militares. Claro, entonces los milicos se centraron, o sea, del PCR principal fue anterior al golpe de junio. Sí, claro. Porque, digamos, incluso una de las cosas que más preguntaban era de qué información teníamos de los militares, sobre todo de la región 3 que estaba subida al mando. Porque digo, lo de Cristi ni se inmutaba porque ya era conocido fascista de toda la vida. Claro. Que quiera que encabezaba un golpe fascista era un halago para él, ¿viste? Sí, pero de su vida no se sabía nada. Se especulaba con que era seguro Cristi, Trabal, que podía estar porque era el jefe de inteligencia, pero no de los otros nombres. Nosotros dimos el nombre de Subía. Entonces eso, yo que sé, a mí lo que más me interrogaron era a ver qué información tenía, de dónde habíamos sacado ese dato. Claro. Por suerte nunca lo supieron. ¿Cuándo lo agarraron ustedes? Esto fue en dictadura, después. Eso fue antes. Yo caí el 16 de mayo del 73. Ajá. Lo que pasa es que nosotros, y ahí sacan un comunicado como que cayó un grupo sedicioso en Salto. Y en realidad a mí me detuvieron en mi domicilio en Montevideo. Hubo otros que detuvieron en Mercedes, en Paysandú. En realidad en Salto había uno solo. Pero aparecemos como para inflar la cosa. Claro. Porque estaban todos reunidos en Salto, ponele. Claro, como caían, incluso allá nos querían hacer admitir que habíamos caído en una estancia para quedarse con la estancia esa, ¿viste? O sea, sí, que hay otro aspecto ahí bien interesante, que es todo lo que se robaron los militares, además de la represión. Pero había, por ejemplo, una cosa que yo al comienzo no entendí, porque me insistían en una reunión en casa, en mi apartamento de Montevideo, una reunión totalmente legal, intrascendente. Y yo la negué, por supuesto. Pero el objetivo era, si admitía, se quedaban con el apartamento. Claro. Los tipos se robaban todo, o sea, eran... Exacto. Como tenían una impunidad, porque ahora se habla a veces de que los políticos son corruptos, pero si hay un político corrupto, se denuncia, claro, se prueba, y se procesa si llega a ver. Pero sí, en esa época podía robarte cualquier cosa que no había posibilidad de denunciar. No había forma. No. Se robaban todo con total impunidad. Dentro de la gente que caía ahí del grupo sedicioso, había uno de Mercedes, el negro Mucio, que el loco era dueño de una lancha y se la habían alquilado para un relevamiento del Río Negro, ¿viste? Ajá. Y ya por ese motivo lo ponen como cabecilla del PCR. No. A los pocos meses se dan cuenta y lo sueltan, ¿viste? O sea, porque ya había cumplido el objetivo, lo sueltan. Al año siguiente él está en un bar, en Mercedes los milicos lo empiezan a provocar diciendo ustedes son unos ladrones, cosas. Y él le contesta, no, ladrones son ustedes que me robaron la lancha, me robaron esto. Y bueno, ¿qué pasó? Ahí lo detienen y lo reprocesan por eso y después lo vemos en el penal de libertad otra vez. Ah, mirá. Porque el tipo, como no tenía nada que ver, digo, si es un militante se calla la boca, claro, porque tiene miedo que lo metan preso. Pero él dijo, no, los ladrones son ustedes. Y sí, se habrán robado cosas, ¿no? Porque se llevaban todo de las casas y bueno, eso claro, están los testigos. No se conoce, ¿viste? Porque es difícil probarlo, ¿viste? Pero es así. Bueno, no sé si querés preguntar algo. No, quería saber, bueno, ¿qué pasa con el libro? ¿Lo estás presentando? La idea es hacerlo en casa, en Loma del Solimar, un domingo de agosto. Bien. Hacer una especie de... Una cuestión corta, entre de 3 y 5 de la tarde, ¿viste? Una especie de mesa redonda, presentación. Y después brindar y... ¿Va a tener algo para comer? Sí, porque si voy de Carmelo no. voy a llegar con hambre. Para los amigos,
No, esa es la información pública de 3 a 5. Para los amigos como vos, va a haber una chorizada, te pisa temprano, ¿viste? Bien. Ahí está, me voy aprontando. Lewin, nada, muchísimas gracias por la gentileza, por la amistad, por tenernos siempre en cuenta a la hora de difundir tu trabajo y tu información. Y estaremos por ahí en agosto. No sé si querés alguna cosa que me haya olvidado preguntar que quieras decir, menos No, venite, te reservo el apartamento si me confirmás, tenés alojamiento. Bueno. Y ya vemos alguna otra cosa más, ¿viste? Ya conversamos alguna otra cosa, dale. Claro. Te mando un abrazo grande, Lewin. Cuídate del frío, dale. No, ¿sabes qué? Tal vez, si tenés un segundo. Sí, claro. En una de las partes yo hablo de la inteligencia policial, militar y artificial. Sí. Entonces presento algunos casos. Entonces, uno, el caso del Ministerio del Interior, que yo pido información sobre Nevio Melo, que es un desaparecido de Mercedes, y me dan todo tachado, pero todo tachado que incluso en cosas ridículas como lista de requeridos, que me ponen él y todo lo demás tachado cuando eran listas públicas, ¿viste? ¿No? Pero al lado me ponen una fotocopia de un remitido que salió en la Argentina desaparecido, en la cual figuraba él. Pero eso había sido publicado en Búsqueda. Y bueno, a los pocos días, hablando con López Goldaracena, me dice, necesito datos sobre un desaparecido sobre Cuba, que no hay nada. Pedimos al Ministerio Interior y no hay nada. Le digo, ¿cómo que no? Si yo tengo del Ministerio Interior. Dice, no puede ser. Dice, y estaba la lista ahí. ¿Verdad? Entonces ahí se pudo abrir la causa sobre Mover Cuba, porque había una lista oficial. Y después voy a Búsqueda, que también me dieron el ejemplar completo enseguida. Está muy, muy bien organizado el archivo de Búsqueda. Y digo, la importancia de cómo hay que revisar los archivos. Claro. O sea, y otra cosa que yo quería destacar, y ahora me hacías acordar, de que vos has estado investigando durante todos los gobiernos, y sí. en todos has tenido dificultades, más chicas, más grandes, pero nunca ha sido fácil acceder a información sobre estas cosas. No. Pero además, generalmente cuando pedís información, porque el Ministerio de Defensa, que nunca pude entrar y pedía información, no te daban nada, ¿viste? Porque, los tipos no les interesaba darte. Por más que el ministro diera la orden, después te decían, no hay datos. Y vos sabías que era mentira, ¿viste? Claro. El único archivo que yo pude de punta a punta revisar fue Relaciones Exteriores. El de Relaciones Exteriores. Porque ahí Gargano, cuando asumió Gargano en el 85 y Belén Herrera, Gargano dijo, bueno, para las víctimas todo, o sea, dio carta blanca para revisar todo lo material que existía ahí. Y eso se ha mantenido hasta ahora, ¿viste? Esa es la ventaja que... Las Relaciones Exteriores. Sí. Pero no en el resto de las dependencias. Hay muchos archivos, hay muchos archivos todavía que no se conocen, Lewin. Sí. Mira, yo hago una de las cosas que en el libro planteo es un poco cómo me preparé para el juicio, y hablo y menciono archivo por archivo todo lo que hice, ¿viste? Que ahí un poco lo vas a ver, todas las dificultades que hubo. Y también la ayuda, porque muchísimas cosas yo pude conseguirla porque tenía datos internos. O sea, yo pedí oficialmente algo, me decían que no hay. Digo, no, hay en tal lado, en tal cosa, ¿viste? Claro, pero porque tenía datos internos, si no era imposible, ¿viste? Claro. O sea, muchísima gente colaboró. O sea que aún hoy es dificultoso llegar a muchos archivos. Sí, sigue pendiente. En realidad, en el libro lo que yo digo es que no hago conclusiones definitivas, simplemente abro puertas para seguir investigando. Bien. O sea, mantengo distintas hipótesis, planteo
los lugares que hay más material y lo dejo abierto para que otra gente siga investigando. O sea, que digamos que mi experiencia no, el problema mío es que no quede en el vacío, ¿viste? Que pueda servir como un escalón para otro. Totalmente. No, lo que te decía el caso de Perrini, por ejemplo, que vos lo conocés muy bien. Sí. El Ministerio de Defensa, lo único que dice de Perrini cuando pedimos información es último domicilio conocido, hospital militar. ¿No? Entonces, pero para eso fue importantísimo, porque si pone eso, es porque están viendo un expediente que dice que claro, que estuvo en el hospital militar. Claro. O sea, indirectamente te están diciendo eso. Exacto. Entonces, a partir de ahí se fue una búsqueda para encontrar el expediente y al final lo encontramos. Y al final, que fue lo que permitió procesar a los autores del claro. Sí. Así que pero digo, como pequeños detalles te sirven, ¿viste? No, y aparte tenés que tener un conocimiento de la jerga que se hablaba y de los giros idiomáticos que usaban para mencionar las cosas, ¿no? Claro. Porque no te decían exactamente cómo era, sino que vos tenías que deducir a partir de las cosas que ponían. Claro, vos decís, bueno, está, pero si te dicen eso, o sea, el funcionario no puede inventar 20 años después que estuvo en el hospital militar. Tiene que tener un expediente al lado. Claro. Si no, no puede decir eso. Impresionante. Lewis, querido, te mando un abrazo grande, cuídate del frío. No, bueno, y saluda a toda la gente de Carmelo, que siempre lo recuerdo, estoy por ir alguna vez. Has sabido ser un carmelitano más. Sí. Te mando un abrazo grande, bueno, Lewis. Chao, que pase bien. Chao. Bien, un querido amigo, con el que trabajamos muchos años también en la República y que un gran investigador. Es de esa gente que lo poco que ha aprendido sobre este oficio ha sido gracias al talento que me han sabido transmitir, y yo casé muy poco, pero fue mucho más lo que ellos me transmitieron, porque la verdad que saben muchísimo del tema de investigación. Así que un placer, vamos a estar ahí en la presentación del libro, dando vuelta a las páginas, leyéndolas, este libro de Lewis Rostán. La metáfora resulta particularmente llamativa, tratándose de uno de los presidentes uruguayos más cultos y más vinculados a la historia nacional, un hombre formado entre libros, archivos y documentos históricos. Precisamente por eso, la consigna, hay que dar vuelta a la página, adquiere una dimensión paradójica. Un intelectual que conocía el valor de la memoria documental proponía en los hechos una transición donde gran parte de las páginas permanecieran cerradas, ¿no? Increíble realmente. Porque es algo, a partir de eso uno puede darse cuenta, ¿no? De cómo el discurso político de Sanguinetti siempre ha dicho hay que dar vuelta a las páginas, pero él es un intelectual que ha vivido de leer documentos, y cómo vas a dar vuelta a las páginas sin leerlas, ¿no? La lógica de la pacificación priorizaba la estabilidad institucional y los acuerdos políticos por encima de la investigación judicial o histórica. Era una posición coherente con la tradición histórica del Partido Colorado, caracterizada muchas veces por buscar salidas negociadas y fórmulas de equilibrio entre sectores enfrentados. Sin embargo, para muchos familiares de desaparecidos, expresos políticos e investigadores de derechos humanos, aquella página nunca podía darse por reconstruir los hechos, nunca podía darse vuelta sin antes ser leída completa, es decir, conocer la verdad, acceder a los archivos y reconstruir los hechos era una condición indispensable para cualquier reconciliación auténtica. Es decir, vos no te puedes reconciliar si no tenés todos los datos, si te reconciliás a media, o sea, sos medio ignorante. Por eso el título de Dar vuelta a la página, leyéndolas, invierte deliberadamente aquella consigna. No propone quedar atrapado en el pasado, sino exactamente lo contrario. Leer cada página pendiente, los archivos, los testimonios, los documentos ocultos, las responsabilidades individuales y las estructuras de poder, para que la sociedad pueda comprender realmente qué fue lo que ocurrió.
Solo después de esa lectura colectiva podría existir un verdadero cierre histórico. Es decir, que vamos a dar vuelta a la página, coincidimos. Pero primero vamos a saber qué hay adentro de las páginas, no la demos vuelta sin leer. Esto es lo que propone el libro, dando vuelta a las páginas, leyéndolas, el juicio del Plan Cóndor en Roma y la represión al PCR uruguayo, escrito por el investigador y amigo querido Lewis Rostand Gutiérrez.